Buenas noches, ¿cómo están? Parece que cansados. No hay mucha fuerza para responder. Bueno, pero está bien porque hemos preparado la clase para cansados. Entonces, estamos en sintonía. Bien, yo les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Roberto Díez. Yo estoy aquí para iniciar este programa de diplomado. Yo lo estoy coordinando por un acuerdo que hemos logrado con el FDB, con el padre Luis, para desarrollar este emprendimiento conjunto. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar este módulo 1 teniendo acá a Marcelo Pacheco. Él es psicólogo, él es magíster en neurociencias, tiene una maestría en neurociencias obtenida en Inglaterra, es una persona que conoce muy bien, muy estudioso, ha sido estudiante mío hace mucho tiempo. Pues para mí es un placer presentar a alguien con quien he compartido un aula en otro rol, y no solo saber que les brindará un seminario, unos contenidos de muchísima calidad, sino que además todos aprenderemos de él. Un poco de eso se trata la labor nuestra, que es la labor docente, ¿verdad? Sí quiero marcar solo dos cositas para luego dejarlos con Marcelo y que lo aprovechen. No es fácil tener a una persona tanto tiempo para poder preguntar, cuestionar, hablar, así que aprovechen la oportunidad. ¿Sí? Es muy importante que tengamos claridad que la academia y lo que se va a vertir como contenidos será algo que nos agrade o nos desagrade, que nos parezca real o que nos parezca mentira, que nos guste o no nos guste. Hasta algunas veces nos molesta un poco que nos digan ciertas cosas, pero hay que tener en cuenta que esto es un espacio académico, este es un espacio de discusión. La relación que estamos estableciendo no es personal, es una relación académica, y se critican, se plantean, se sustentan ideas y modos de ver con los que naturalmente podremos estar en desacuerdo. Y por ahí la mayor motivación que tenemos es que estén en desacuerdo y que vayan a buscar información y que confronten y que mañana vengan y digan no es así, o en el siguiente módulo, porque de eso se trata. ¿Estamos? Bueno, otra vez estoy bienvenida, los dejo con Marcelo, por favor, Marcelo, adelante. ¿Cómo les va? Espero que todo esté bien. Me llamo Marcelo Pacheco, soy psicólogo de profesión. Les voy a pedir que se vengan un poquito más adelante si se puede, si podemos hablar mejor, pueden ver mejor los datos, tengo algunos datos para mostrarles. ¿Por qué no se vienen un poquito más adelante, espacio acá, o allá? O también me pueden decir que están cómodos. Yo quisiera que se vengan un poquito más adelante, ¿puede ser eso? ¿Sí? Puedo retirar esto, también puedes venir acá, o decirlo por allá. Pero vénganse un poquito más adelante para poder hablar. Hay cosas, yo diría, muy interesantes aquí. Gracias. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Comenzaremos a hablar, ¿les parece? Sí. No tenemos break, ¿no? ¿O sí tenemos break? Sí, a las 8:15. A las 8:15. Ok. Entonces, ¿nos organizaremos primero? Si hablan al mismo tiempo que yo hablo, no puedo hablar. Entonces, les espero, no hay problema. Sí, pero están hablando al mismo tiempo, entonces esperen a que yo hable. Yo les comunicaré cosas. Es excelente, aquí hay asiento o allá, donde gustes. ¿Quieres venir acá? Un ratito, Roberto, para acá. Muy bien. Muy bien. Cuídate. Sí. Bueno, empezaremos a hablar, ¿les parece? Ya van a ser las 7 y la verdad me pasa muy bien por estar acá. Quiero aprovechar el tiempo, ¿no ven? Entonces, miren, yo me llamo Marcelo Pacheco, soy psicólogo de profesión y Roberto ha sido mi profesor en la Universidad Católica, sin duda uno de los mejores profesores que he podido tener, y aparte es un psicólogo un poco raro porque escribe y propone y además sabe lo que dice, ¿no?, en sus libros. Entonces para mí es una gran recompensa poder trabajar con mis profesores universitarios, es una gran recompensa. ¿Qué hago de mi vida? Soy profesor universitario en la Universidad Mayor de San Andrés.
en el pregrado, en el posgrado y también en el instituto de investigación. Esa es mi principal actividad académica. Pero donde, digamos, genero más ingresos es en la cooperación alemana, trabajo para la Fundación Konrad Adenauer. He publicado un libro para la Konrad el año 2018, si no estoy mal, que es de distribución gratuita. Puedes ingresar al sitio web de la Fundación Konrad en Bolivia, que hay varias fundaciones Konrad a lo largo de Latinoamérica, y descargas el libro, ¿no? El libro se llama Paz y Conflictividad en Bolivia. Y es un PDF de alrededor de 60 megas. Entonces, con una buena conexión de Wi-Fi o tus datos, por ejemplo, pues lo bajas y lees. Es un estudio que hemos realizado con respecto a cómo va la construcción de paz en Bolivia. Tengo una maestría en neurociencia cognitiva y psicosociedad justamente con el enfoque en construcción de paz. Así es, se ganó una beca para ir a estudiar en Inglaterra. Y estoy volviendo a Bolivia. Entonces, trabajar para la CPDB me permite pues, viajar por mi país, ¿no? Hemos estado en Potosí el anterior fin de semana. Me he resfriado porque justo cuando salgo a la calle, un viento, ¿no? Horroroso, frío, terrible, terrible. Me hace muy bien estar en este tipo de clima. No volví a Santa Cruz hace un tiempo, tal vez hace unos 8 años atrás. He venido a verlo al Strongest contra el Oriente. Sí. Me he llevado una sarta de insultos terribles en el estadio, pero no hay problema, digamos, cuando venga La Paz podemos intercambiar. Pero no veía lo que yo entiendo, ¿no? Que es mucha actividad, algún tipo de incluso prosperidad. En La Paz, por ejemplo, no tenemos el KFC, Kentucky Fried Chicken, no tenemos. ¿Cuántos de los KFC hay en Santa Cruz? ¿Solo uno o varios? ¿Hay varios? Joder, si en La Paz no tenemos ni uno. Cuando vivía en París, he comido en el KFC, ahora quisiera ir a comer ahí, por ejemplo. Entonces, ¿qué les parece si terminamos esto 9 menos cuarto? Y nos vamos a comer al KFC. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, o sea, es el tiempo de ustedes, el dinero de ustedes, ¿no? Es decir, no, pues, hermano, vas a venir de La Paz, o sea, a trabajar, ¿no? Nadie me dice eso. ¿Nos vamos a comer? ¿Sí? Por eso terminamos a las 8:30. Estoy muy contento de estar acá. Amo a mi país, esa es la realidad. Amo a mi país desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista político. Aunque quizás estoy aprendiendo de que toda postura académica conlleva ciertamente cierto tipo de postura política. Entonces, lo que van a escuchar ahora es una propuesta de cómo el cerebro funciona. Nos vamos a adherir nosotros a el concepto darwiniano de evidencia. La evidencia no es la verdad. La evidencia es la información, la mejor información que tenemos que nos aleja del error. Pero en ningún caso es la verdad. Lo que te aleja del error es la evidencia, no tiene que ser verdad. Por ejemplo, es una evidencia de que estamos en el colegio Don Bosco, pero al mismo tiempo podemos estar en la Vía Láctea, en el planeta Tierra. Lo que vas a ver acá es un conjunto de evidencias científicas con respecto a cómo el cerebro trabaja, cómo la humanidad ha progresado. A todo le ponen el prefijo neuro ahora. Ya hay neuroliderazgo, neurolectura, he visto algo así en La Paz. Neuromarketing, por ejemplo, es una macana que no existe, ¿no? Entonces, voy a decir algo bien claramente. Ya una cosa es cuando vos ves un video en el YouTube, ¿sí? Otra cosa es cuando vos te formas en neurociencia. Son dos cosas distintas. Quiero que me entiendan desde esta parte. Quiero que entiendan de que yo sí he estudiado una parte de las neurociencias cognitivas y que sí te puedo dar algún tipo de información por lo menos interesante. Entonces, la primera regla es que no tomes nada de lo que voy a decir de manera personal. Si no aceptamos esa regla va a ser difícil trabajar hoy y mañana. Hoy vamos a estar conmigo, mañana hasta mediodía. En La Paz tengo mucho trabajo. Esa es la realidad, tengo muchas cosas que hacer. A veces me cuesta combinar. Entonces me tengo que ir de aquí seguramente a las 12:30 o 1. Mi vuelo creo que sale a las 2 de la tarde. Yo tengo que ir temprano, a las 12, digamos, porque tengo que dar clase en La Paz a las 4 mañana. Y también hay una institución, digamos, con un perfil católico, lo que yo entiendo que es ese perfil. Así que he venido para dar mi mejor esfuerzo. Entonces, ayúdenme a dar mi mejor esfuerzo. La primera regla es que no tomes nada de lo que voy a decir de manera personal. Asumo que esa regla vale mucho más en el llano porque, por lo menos en mi experiencia, he trabajado en Santana del Yacuma. ¿Conocen Santana del Yacuma? ¿Sí? He ido en avioneta. Después, si quieres, te cuento cómo he ido a manejar la avioneta. Estoy interesado en cómo casi se mueve manejando una avioneta.
Pero en mi experiencia, cuando vas al llano, la gente habla mucho, y eso es muy lindo. La gente opina y la gente da su punto de vista. Entonces eso tiene que ocurrir ahora. Nada de lo que voy a decir es personal. ¿Estamos bien en eso? Bueno, la segunda regla es que voy a hablar hasta el break. Voy a hablar hasta el break. En el break y después del break hablas tú. ¿Te parece bien? ¿Sí? Entonces, pues, hasta el break hablo yo, algo bien británico. No me interrumpes, a menos que te dé la palabra, por supuesto. Después del break hablas conmigo. En el break hablas conmigo, hablas con Roberto. Y después del break, ahí intercambiamos. Ahora escuchando. Menos de una hora más a escuchar. Esa sería la segunda regla. ¿Les parece bien? Bueno, ya. Y la tercera regla es que disfrutes de lo que te voy a contar. Cuando estaba en Inglaterra, una de las prioridades del diseño curricular de la maestría era la salud mental de los estudiantes, no el contenido que íbamos a aprender. Era, entre otras cosas, la capacidad de los estudiantes de disfrutar de la clase, disfrutar de la información, opinar sobre ella. Entonces es un cambio educativo muy, muy interesante, ¿no? La prioridad es la salud mental de los cursantes, no el contenido. Si la salud mental de los cursantes es alta o es prioritaria, el contenido va a ser muy bueno. Entonces, tienes que disfrutar de la clase, hoy y mañana. ¿Estamos bien? Ya, la primera regla, ¿cuál es? No tomar nada de manera personal. ¿Están de acuerdo en esa regla? ¿Seguro, Pedro? Ya, no vale salir y luego decir, es que no sé qué, ¿cómo va a decir? O sea, no, aquí hay que decir. ¿La segunda regla cuál es? No, mentira. No, la segunda regla es que yo hablo, no te digo que no me interrumpas. Es distinto. Ya es distinto. Ya se me trastorna cuando les hablo cosas. Ya. He dicho que me escuchen, es que no me para interrumpir. No he dicho eso. Ya, alguien está grabando para que sirva algo de esto. Excelente. Oh, ya ve. Entonces estoy declarando recientemente que no he dicho que no me interrumpan. Ya, pero déjame hablar, digamos. La tercera regla cuál es. Hay que disfrutar, hay que sentarse y hay que ver la presentación y los datos. ¿Podemos comenzar? Sí. Ya, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo el cerebro aprende. No vamos a responder esa pregunta de una manera directa, ¿no? Hay cierto tipo de información que tenemos que conocer antes de intentar responder esta pregunta de cómo aprende el cerebro. Después vamos a dirigir un poco nuestra atención, seguramente más mañana, a cómo aprenden los niños, y después vamos a hablar sobre coeficiente intelectual. Entonces, pues tenemos que apurarnos un poco, ojalá que el tiempo nos alcance. Sí, ahora, no te vas a enojar de lo que voy a decir, pero una de las grandes fallas del sistema educativo boliviano es que se razona en función de teorías y de anécdotas. Es que Vygotsky ha dicho, es que Ausubel ha planteado, no se razona en función del cerebro. Esa es una de las críticas más importantes para nuestro sistema educativo. No, bueno, en este diplomado se va a hacer eso realmente, ¿no? Por eso es muy interesante la oportunidad que tenemos todos ahora. Pero no vinculamos líneas curriculares con evidencia cerebral. No vinculamos contenidos con evidencia cerebral. De hecho, algo bien interesante que ocurre, podríamos denominarle neurofobia. Hemos pensado que el cerebro es un órgano que solamente debería ser estudiado por neurocirujanos, por neurólogos, que lo neuro es algo oscuro, de lo cual los psicólogos y los educadores no hablamos de eso. ¿Por qué tenemos que hablar de eso? A mí en un chat me han dicho, del cerebro se ocupa el neurólogo, ¿no? Entonces, le he dicho al que me ha dicho eso, pues bajo ese razonamiento, lo que yo debería haber hecho es, vuelvo a Inglaterra y devuelvo mi título de maestría, ¿no? Digo, mire, disculpen, como no soy neurólogo, no me debo meter con el cerebro. No se preocupen, ¿sí? Es muy importante reincluir en la educación la biología y empezar a hablar del cerebro de una manera además amena, de una manera que nos permita acercarnos al único órgano que puede estudiarse a sí mismo y al único órgano que nos ha permitido evolucionar como especie. Así esto no estoy dispuesto a negociar. No voy a negociar el hecho de que el cerebro ha evolucionado. No lo voy a hacer. O sea, de entrada estamos suponiendo ¿qué cosa? Que el cerebro ha evolucionado y listo, ahí se queda. ¿Cuánto tiempo viene evolucionando tu cerebro? 8 millones de años.
Vos eres el mejor resultado genético de la mezcla que ha habido entre tu papá y tu mamá. Eres el mejor resultado genético. Y además eres el resultado de 8 millones de años de evolución cerebral. Contame cómo las personas se distinguen entre sí en términos de marcadores corporales. Puedes hablar, no hay problema. Contame cómo las personas se distinguen entre sí en términos de marcadores corporales. No. O sea, tiene que ser distinción real. Por ejemplo, la huella digital. Muy bien, ¿qué más? Pero estamos hablando de marcadores corporales. ADN. Sí, el ADN. Por ejemplo, el ADN de un niño en el vientre de su mamá es absolutamente distinto del ADN de su mamá. Entonces no puede ser su cuerpo, es otro ser humano. Lo que sabemos, por ejemplo, es que en términos de evidencia científica real, la familia es la mejor manera de generar ciudadanos para este mundo. La familia, lo que alguien diría la familia tradicional, papá, mamá, listo, es la mejor manera, es lo mejor que se puede hacer. Cualquier iniciativa que defienda a la familia defiende la civilización humana. Volveremos ahora a lo que estábamos hablando. Te distingues vos por tu huella digital, ¿verdad? ¿Por qué más te distingues? ¿Puedes sacar tu lengua? Por la voz. No, saca tu lengua, hazme caso, yo sé lo que te digo. Eso, muy bien. Sí. Alguien está sacando como serpiente su lengua, he visto. Creo que es Vera. Ya. Con calma nomás. Te distingues además porque las lenguas son absolutamente distintas. Los corpúsculos que procesan los sabores están distribuidos en nuestra lengua de una manera absolutamente individual. Por los dientes también se te puede distinguir. También se te puede distinguir por la combinación de nervios de la retina. Pero lo que más te distingue es el diseño de tu corteza cerebral. Lo que más te distingue es eso. No hay un cerebro igual a otro. Por lo tanto, nadie aprende pues de la misma manera que otro. El proceso de aprendizaje puede ser el mismo, pero van a haber distintos intereses y además va a haber una propensión genética a distintos tipos de aprendizajes. Entonces, considera el hecho de que vos eres una persona absolutamente distinta de todas las personas a lo largo de la especie humana. No existe ningún cerebro como el tuyo ahora mismo. Es posible que no lo exista en el futuro y es posible que no haya existido en 8 millones de años. Nadie como tú, en términos de diseño de corteza cerebral. Nadie. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre el hecho de que eres, en términos genéticos, la mejor combinación posible de los genes de tus papás? Claro, de tus papás, así es. Bien. Entonces, si nosotros incluimos información científica en el proceso educativo, pero información científica veraz, comprobable, testeable, etc., además en función del cerebro, podemos tener mejores clases, podemos tener mejores currículos, podemos tener además un impacto importante en la vida de los estudiantes. ¿Podemos tener hasta acá? ¿Quieres saber más cosas o ahí lo dejamos? Sí. ¿Más cosas? Ahora quieres saber. Hola. Me has hecho asustar, no he sentido que has entrado. Entonces, sí, es muy diferente, explicar. Digamos, vos te preguntas algo bien interesante. Para escapar del vuelo horroroso, sí, aunque dice que Roberto dice hemos quedado muy bien, buena onda. ¿Sabes qué pasa? Cuando hay monopolio sobre un negocio, el que da ese negocio siempre da un mal servicio. Sí, esa es la verdad. En mis tiempos, vos comías, por ejemplo, incluso te daban café en el Yoid Aéreo Boliviano y en Aerosur te daban café y te daban además una masa o algo mejor que manzana deshidratada. No me estoy quejando, estoy describiendo lo que he vivido. Sí, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Me dejo entender, no es cierto, qué quiero decir? Excelente, muy bueno. Entonces, te voy a contar un estudio que he leído mientras estábamos viajando, que lo he descargado. Te lo puedo contar al final de hoy o mañana, no se recuerda el estudio que he leído, ¿ya? Es muy interesante, nos sirve a todos. Pero digamos que vos en algún momento, cuando hablas con tus colegas, te preguntas, ¿cómo podemos dar mejores clases?
¿qué arma podemos tener nosotros para incrementar, por ejemplo, el rendimiento académico? Y si no podemos incrementar el rendimiento académico, por lo menos incrementar el nivel de interés que exista hacia algún área de conocimiento de nuestros estudiantes. ¿Me están siguiendo la pregunta? ¿Qué podemos hacer eso? Entonces, toma en cuenta 3 elementos. El primer elemento es un factor genético. Digamos, por ahora, entre comillas, incontrolable. Digamos, ¿no es cierto? Va a haber una propensión genética al aprendizaje. Como hay una propensión genética, pues básicamente a todo lo que el ser humano hace. Entonces, ¿quiénes de ustedes se consideran excelentes profesores? Nadie. ¿Quiénes de ustedes se consideran muy buenos profesores? Nadie. ¿Quiénes se consideran? Tienen que levantar la mano, ¿no? Porque no veo, pues. No veo. Hombre, estoy viniendo desde la montaña, entonces no leo. Nada, otra vez. Excelentes no han respondido a una cosa que he aprendido, o bueno, que yo asumo que es aprendizaje, es que cuando esté tu jefe, compórtate como si fueras y parecieras. Sí, en la vida hay que ser y también parecer, dice un amigo en español. Claro, eso es muy importante. Entonces, yo he trabajado durante unos 9 años en la Universidad Salesiana, ¿sí? Y en la Universidad Salesiana tenían, no me acuerdo el nombre ya, era un proyecto, algo así como un proyecto de sistema preventivo, algo así era, no recuerdo bien el nombre. Bueno, la cosa es que había que ir el sábado en la mañana algunas veces, no era todos los sábados de la mañana tampoco, pero los sábados que había que ir a la universidad, entonces viernes no hay que salir. O sales exagerando hasta la 1, exagerando, y no te tomas muchas cervezas, y el sábado en la mañana vas bien bañado, llegas un poco tarde, no importa, pero vas bien bañado, ¿me dejo entender? Hay que ser, ¿y qué más? Parecer. Hay que parecer, claro que sí. Entonces yo te pregunto, si te consideras un excelente profesor, no. ¿Qué onda? Claro. ¿Quieren que pregunte otra vez? ¿Seguro, pero? Ya. Entonces esa parte donde he explicado en el video, clarito. Sí, clarito, claro. Y si hay auditoría, dices, ¿qué habrá pasado? Como en Bolivia, no se sabe qué habrá pasado. ¿Quiénes de ustedes se consideran excelentes profesores? 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes se consideran muy buenos profesores? 1, 2, 3, 4, 5. Ya no voy a preguntar luego quiénes se consideran profesores regulares o malos, no voy a preguntar eso. Pero ha habido personas que se consideran excelentes profesores y muy buenos profesores, que esto está muy bien. Ahora, digamos que, como son excelentes profesores y como son muy buenos profesores, se han preguntado eso: ¿cómo incremento el rendimiento académico y cómo incremento además el interés por algunas materias? Al final de cuentas, los estudiantes tienen derecho a que tu materia no les guste, o a que el área de conocimiento en la que vos estás especializado pues no sea de su particular agrado. Porque hay predisposiciones genéticas para el aprendizaje. ¿Sí? Eso, por ejemplo, de alguna manera explica por qué tienes amigos que practicando muy poco han obtenido una maestría en esa habilidad muy rápidamente. Y eso, por ejemplo, explica que hasta cierto punto, por supuesto, de que algunos hemos invertido, digamos, 10, 15 años en intentar dominar una habilidad y tenemos un nivel de dominio medio bajo. Hay predisposición genética al aprendizaje, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Ayer una chica en Estados Unidos que tiene 11 años ha ingresado a la universidad, porque, bueno, tiene un coeficiente intelectual altísimo. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar del coeficiente intelectual. Entonces, digamos que un 25% de tu labor académica pues está mediado por los genes de la gente. Y eso significa que esos genes se han ido modificando a lo largo de 8 millones de años de nuestra especie. Entonces, digamos que por el momento, por ese lado, pues no hay mucho control. O sea, las cosas son así. Va a haber buenos tipos y malos tipos. Ahora, algo bien interesante, por ejemplo, que vos encuentras en un libro que se llama Psicología y Cultura de Gazzaniga, es lo siguiente: ¿alguna vez has visto algún rostro de una persona que no conocías, pero esa persona no te ha caído? ¿Y por qué ocurre eso? Haciendo una reunión, digamos, ¿quién es este? Algo así. Y el otro va a pensar igual de vos, ¿no es cierto? Sí. Y es que, ¿qué hace aquí? ¿Por qué te pagas? Me dejo entender. Una de las posibles hipótesis que explican ese tipo de reacciones es que ustedes están acá, la persona que no te cae versus vos. ¿Están siguiendo? Sí. Ya, pero son producto de distintas líneas evolutivas. Son productos de sus antepasados, y los que se han peleado, ¿quiénes han sido? Los antepasados. Y al momento de pelearse, los antepasados han modificado sus genes para hacerte el recuerdo y para cuidarte, para decirte: un rostro con estas facciones, una persona con esta proporcionalidad de sus músculos y de sus huesos, te puede atacar. ¿Me estás ubicando? Bueno,
Sabemos varias cosas sobre el cerebro, pero en términos en términos de la pregunta de cómo incrementar el rendimiento académico, pues hay un componente genético asociado. Pero también hay un componente de calidad de infraestructura. De lo que estamos hablando, queridos asistentes, es de neuroeducación. No estamos hablando de psicopedagogía ni de pedagogía 3000, no estamos hablando de eso, estamos hablando de neuroeducación. Cómo el conocimiento acerca del cerebro nos puede servir para que nosotros seamos mejores profesionales de nuestra clase. De eso estamos hablando, neuroeducación. No estamos hablando de pedagogía. No se van a enojar de lo que voy a decir, pero ha habido un cuate de apellido soviético, ruso, que ha publicado sus libros antes de que el hombre llegue a la luna. ¿Quién que repite eso? ¿O me han ubicado bien? No repito, ¿o no me han ubicado? ¿Me han ubicado? Sí, claro, sus caras. Sí. Los teóricos de la educación que han servido para hacer el currículum en el cual vos te has debido educar, al igual que mi mamá, por ejemplo, es doctora en ciencias de la educación, al igual que mi mamá, por ejemplo, esos teóricos han publicado antes de que el hombre llegue a la luna, o alrededor de esa fecha. ¿Qué año ha llegado el hombre a la luna? 1868. Exacto, 69. Sí, 16 de julio partido el Apolo 11 y ha llegado 3 días después a la luna. Hemos llegado a la luna. Y en ese tiempo, estos cuates que han publicado sus libros sobre educación, pues han publicado sus reflexiones, que tal vez servía para ese momento, ¿no? Ahora no sé. Eso es importante considerar. El otro 25% del éxito que vos puedas obtener como profesor, como docente, desde la perspectiva que yo traigo una propuesta, no traigo la verdad, traigo evidencia, que es distinto, tiene que ver con la calidad de la infraestructura. Sí. No es lo mismo tener un data que proyecte una imagen ¿cómo se dice en español? No recuerdo. Pizarra se dice, ¿no? A una pizarra con eso sí, con tiza, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo que yo dibuje una neurona acá a que vos veas otro tipo de imágenes, no es lo mismo. La calidad de la infraestructura parece que tiene una influencia interesante con respecto al rendimiento académico. ¿Sí? Entonces, las escuelas Don Bosco que hemos visitado hasta ahora, la de La Paz, la de Potosí, esta otra también, pues tienen una infraestructura muy buena. Y está bien que sea así, está muy bien que sea así. Seguramente hay planes para que en el futuro hayan otras cosas también. La infraestructura juega un papel muy importante en el rendimiento académico. Pero por ahora estamos hablando de 2.25, o sea, ¿cuánto de porcentaje? 50. ¿De qué nos falta hablar? El otro 50%. El otro 50% de la pregunta de cómo nosotros incrementamos el rendimiento académico se llama calidad de la relación. Entonces, y eso además hemos descubierto, hasta donde yo conozco por supuesto, los psicoterapeutas hemos descubierto, yo diría que después del atentado a las Torres Gemelas, o ahora hemos descubierto eso mucho antes, no sé, estoy hablando de lo que yo conozco. Los psicoterapeutas hemos descubierto de que cuenta por supuesto la estrategia terapéutica, cuenta por supuesto la estrategia educativa, claro que sí. Cuenta por supuesto el contenido de la conversación terapéutica, cuenta por supuesto el contenido del currículum, no que estés aprendiendo primero básico, segundo básico, cuenta eso. Pero esas dos variables no son tan importantes como ¿cuál? ¿La calidad de qué? La calidad de la relación, exactamente. La calidad de la relación parece ser un excelente potenciador ¿de qué? Del rendimiento académico. Por ahí del aprendizaje, ojalá, del rendimiento académico, la calidad de la relación. Entonces yo les quiero proponer de que estamos nosotros en una época donde es tiempo de estudiar al profesor. Del estudiante sabemos mucho, no estoy diciendo que ya no hay que estudiar al estudiante, estoy diciendo de que tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Es tiempo de estudiar al profesor, al que da clases, al que transmite el conocimiento. Y en ese sentido, en esa perspectiva, ¿sí? Lo que sabemos en neuroeducación es que la calidad de la relación que establezcamos con las personas a las cuales enseñamos es un excelente potenciador de lo que podría ser su rendimiento académico. Entonces la pregunta no es ¿qué tipo de estrategia utilizó para enseñar fracciones, por ejemplo? Es una buena pregunta, pero no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿cómo yo me capacito? ¿Para qué cosa? Disculpa. ¿Para qué? No. ¿Cómo yo me capacito para tener qué cosa? Una buena relación con la gente.
con los estudiantes, por supuesto. ¿Cómo yo me capacito para tener una buena relación? Entonces, en instituciones, por ejemplo, como FDB, donde hay un conjunto de valores, una mirada del mundo, una postura hacia el mundo, es una pregunta valiosísima. ¿Cómo nosotros nos podemos capacitar para tener mejores relaciones con la gente que enseñamos? Porque ya es tiempo de estudiar a quién, al profesor. El estudiante, sabemos varias cosas, ahora es tiempo de estudiarnos a nosotros mismos. La calidad de la relación marca el proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que volvernos en personas que podemos, y tú seguramente ya has hecho eso, en personas que podamos impactar vidas. Pero también tenemos que volvernos en profesionales que intentamos tener una calidad de relación media, alta o altísima con la gente que enseñamos. Ese es el principal motor del aprendizaje, la calidad de la relación dentro de la propuesta que yo tengo para ustedes. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, neurofobia, ¿qué significaría? ¿Miedo a qué cosa? Miedo al cerebro, ¿no? Del cerebro, ¿quién no más habla? El neurólogo, no, el neurocirujano. Por ejemplo, en La Paz, un profesor muy querido es el doctor Víctor Barrios, que es neurocirujano. Entonces, él nomás debería hablar del cerebro. ¿Me dejo entender? Cuando ganó la beca, debería haberle dicho, doctor Barrios, va a usted beca, porque vamos a hablar de neurociencia del cerebro. Yo no merezco hablar del cerebro. Cuando hablamos del prefijo neuro, ya no nos referimos más a la parte anatómica del cerebro. Digamos, hablamos de neuroeducación. Entonces, ¿qué sería la neuroeducación? ¿Sería la aplicación del cerebro a la educación? No. Cuando hablamos del prefijo neuro, ya no nos referimos más, digamos, a elementos de psicofisiología, sinapsis, transformación de proteínas, consumo de las proteínas, etc. Podemos hablar un poco de eso, pero eso no es lo neuro, es psicofisiología. Yo diría que es más biopsicología, pero es psicofisiología, digamos. ¿Qué significa lo neuro realmente en una época como la nuestra? Lo neuro va a representar calidad de vida. Por eso queremos estudiar el cerebro, porque queremos elevar nuestra propia calidad de vida. No existe otro tipo de objetivo. Digamos, el doctor Roberto Díaz plantea un diplomado en neurodidáctica. ¿Me dejo entender? Entonces, por supuesto que hay que hablar del cerebro y de cómo el cerebro aprende y de cómo los que enseñamos podemos enseñar mejor. Claro que hay que hablar de eso. ¿Me dejo entender en esto? Pero el término neuro, a partir de lo que el doctor Díaz propone, es, en el objetivo ulterior, elevar la calidad de vida. O sea, cuando vos utilizas el conocimiento del cerebro para elevar tu calidad de vida, estás haciendo neurociencia. Neuro ya no más significa que vos pienses en un atlas de anatomía y fisiología del cerebro. No, nada que ver, hay que saber de eso, claro, pero no hay que saber la profundidad. Cuando vos utilizas el conocimiento del cerebro para hacer que la gente viva mejor, estamos haciendo neurociencias. Ese es el objetivo de las neurociencias, porque, ¿sabes? En términos de filosofía, las neurociencias quieren afincarse mucho en el movimiento de la ilustración. Como vos bien sabes, el movimiento de la ilustración ha sido, hasta donde yo conozco, generado en el siglo XVII y XVI, donde los científicos más importantes con un gran corazón han intentado unirse en Europa para hacer dos cosas. Primero, han dicho, la ciencia tiene que estar al servicio de ¿quiénes? De la humanidad. La ciencia al servicio de la humanidad. ¿Me dejo entender? Punto número 1. Punto número 2. ¿Para qué hacemos ciencia? Pues para que la gente viva mejor. No hay otro camino. Ahora que alguien ha prostituido en algún momento la ciencia, pero por supuesto, claro que sí, la maldad realmente existe, pero ese no es el objetivo. Entonces, hay una visión anticientífica en nuestro país que es horrorosa, La gente piensa que el científico es solamente el que trabaja en un laboratorio mezclando sustancias en tubos de ensayo. Además utiliza ¿qué cosa? Navaja. Claro, guardapolvo. ¿Has visto el laboratorio de Dexter? Sí. ¿Quiénes han visto el laboratorio de Dexter? Bueno, ¿y los demás? ¿Qué han hecho con su vida hasta ahora? ¿No saben qué es el laboratorio de Dexter? ¿Cómo les han...? Ya. ¿Quién es Dexter? Ya. ¿Quiénes hemos visto el laboratorio de Dexter? Excelente, ubicas. Muy bien, muy bien. Entonces, parece que el concepto de científico es un chiquito que trabaja en un laboratorio, un tipo que trabaja en un laboratorio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Esto de la ciencia, no sé qué, porque
no sé, aquí igual deben haber creencias entre comillas ancestrales, aquí en el llano, ¿no? En La Paz, por ejemplo, la gente sigue pensando que el Cari existe y que hay ovnis detrás de el Illimani. Es horroroso. Y yo les voy a proponer algo también, que es lo más importante. A ver, ¿qué significa el prefijo neuro? Por ahí comenzaremos. ¿Qué significa? No, no significa cerebro, justamente ahí es el punto. Ese es el punto. Neuro ya no significa más cerebro o anatomía o neurón, no, ya no. ¿Sí? Nos estamos hablando aquí de neurociencias cognitivas. El prefijo neuro significa calidad de vida. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando nosotros utilizamos lo que sabemos del cerebro, pero para vivir mejor, estamos haciendo neurociencias cognitivas, neurociencias, digamos. ¿Me dejo entender? Cuando, por ejemplo, digamos, quizás utilizas el conocimiento del cerebro para explicar un síntoma, pues neuropsicología, digamos, además de la vertiente bien tradicional. Pero aquí estamos haciendo neurociencia cognitiva, no estamos haciendo otra cosa, estamos hablando de neuroeducación. No estamos hablando de pedagogía, ni de psicopedagogía, ni lo que yo estudio en la católica es psicopedagogía, nunca he sabido qué cosa es eso. ¿Neuro qué significa? Calidad de vida. Cuando vos, por ejemplo, dices, a ver, yo como adulto debo tomar alrededor de 1 litro de agua cada día, porque resulta que el cerebro, y eso también podemos hablar ahora, resulta que el cerebro genera electricidad del agua que yo consumo. Entonces quizás es importante que yo tome agua, no tanta gaseosa. Entonces le tu calidad de vida a partir de información científica relativa al cerebro. Entonces es una neurociencia. Pero por ejemplo nosotros nos juntamos acá, yo les digo, ¿cómo incrementamos el rendimiento académico de nuestros estudiantes? Si tú dices, hay factores genéticos, van a haber chicos que naturalmente van a ser muy buenos para alguna materia y no lo van a lograr en otras por sus genes. Entonces me ocuparé en impulsar a esos chicos a partir de intereses y no los reñiré de lo que son malos. Estás haciendo neurociencia. Cuando dices, por ejemplo, ya es tiempo de estudiar a quién, al profesor, y es tiempo de que el profesor sepa de que si mejora la calidad de relación con sus estudiantes, él ya verá cómo hace eso, ¿sí? Pero si mejora la calidad de relación con sus estudiantes, es posible en el largo plazo que los estudiantes incrementen su rendimiento académico. Estamos hablando de realidad cerebral, de evidencia cerebral, estamos incrementando nuestra calidad de vida educativamente, estamos en neurociencia. ¿Te has enojado de algo? Es que a veces sabe, ¿no? Sí. A mí normalmente las personas en educación que me riñen por Facebook y las feministas por WhatsApp. Se han dividido así, ¿sí? Hasta cierto punto les doy, pero después cuando tengo tiempo les doy también terriblemente. Entonces, pues ya dirás tú si me quieres insultar por Facebook o por WhatsApp, dependiendo de la vertiente. Entonces, neuro significa calidad de vida. Sí, y tenemos evidencia nosotros para decir que el mundo está mejorando. Entonces, mira, esto vamos a ir un poco rápido, si vale el término. Te voy a contar una cosa. El mapa que estás viendo acá es una de las últimas mediciones de la economía basada en conocimiento. Tu negocio y mi negocio es el conocimiento, por lo menos en el ámbito académico. Vivimos del conocimiento, ¿sí? Ese es nuestro negocio. Y no hay ningún tipo de vergüenza en admitir que estamos en el negocio del conocimiento. Mientras más conozcamos y mejor nos relacionemos con las personas, mientras más podamos saber de una manera específica, mejor trabajo vamos a tener. Algo bien interesante además es el efecto de la educación universitaria de posgrado en las mujeres. ¿Quieres saber eso? Sí. ¿Sí? ¿Vos nomás quieres saber? Podemos ir a charlar afuera y te digo y luego volvemos. Parece que nadie más quiere saber. ¿Sí? No hables por toda la gente. ¿Sí? Todos queremos saber. No, pero hay alguien que dice, yo no quiero. Listo. No hables por todas las personas. ¿Quieren saber? Sí. Ahora pídanme. Queremos saber. ¿Qué cosa quieren saber? ¿Qué quieren saber? Ni siquiera es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo afectan los posgrados en las mujeres? Exactamente. El PAS está siguiendo la lógica de la clase. Hay que ser, ¿y qué más? Hay que parecer. Bueno, sí. Algo bien interesante que hemos descubierto en el ámbito neuroeducativo es que las mujeres que estudian más tiempo, en términos de años, tienden a vivir más tiempo. Sí, bien, ¿no sabías eso? Entonces, bienvenida al siglo XXI. Bienvenida, pase al siglo XXI. Venga con nosotros, venga al siglo XXI.
Mira, Don Bosco está en el siglo XXI. Cuando he viajado a Europa la primera vez, el padre Telián era el rector de la Universidad Salesiana, mexicano-boliviano. Nos ha permitido visitar en Barcelona lo que yo entiendo que son los lugares que Don Bosco visitaba o visitó antes de irse a vivir a Turín, o después de Turín, no sé bien, no puedo decir así era, ¿no? Pero hemos visitado los lugares donde Don Bosco vivió y durmió y oró, tanto digamos en la ciudad de Barcelona como en una construcción que está en un cerro, rodeando un cerro muy lindo, es alucinante. Entonces, y además el padre habló con lo que yo entiendo que son los salesianos que viven en Barcelona y nos permitió alojarnos en un hogar seguramente que se llama Martico Dolar. Una experiencia alucinante, ¿no? Entonces, quizás lo que Don Bosco quería es que su obra pues continúe después de su muerte, por supuesto, claro que sí. Y en ese sentido le ayudaremos razonando como si fuera el siglo XXI. ¿Me dejo entender? Hay que razonar como si fuera el siglo XXI, el año 2019. Entonces, los efectos por supuesto también en los varones hay muchas cosas, pero los efectos de la educación en las mujeres son alucinantes. Verdadero feminismo es impulsar a las mujeres a que estudien y que estudien lo más que puedan. ¿Eso qué significa? Significa que estudien varios años y lleguen al doctorado. Eso tienen que hacer. Hay varios efectos de la educación la educación de posgrado en las mujeres. Las mujeres que se educan más tiempo tienden a vivir más tiempo. Las mujeres que tienen más años de estudios tienden a maltratar mucho menos a sus hijos. De hecho, casi incluso no los toca, o sea, maltratar físicamente. ¿Me dejo entender en eso? Sí, abusar de ellos, por ejemplo. Las mujeres que tienen más tiempo de estudio, ¿sí? Maestrías, digamos, con más grados académicos además, no solamente viven más tiempo, reportan mejores índices de felicidad en el índice mundial de felicidad. Y además, no todo es eso, quiero decir que eso no es todo. Las mujeres que estudian más tiempo tienden a escoger mejor a sus parejas. Y otras de las cosas que hemos descubierto además en neuroeducación con respecto a las mujeres, sí, hemos descubierto además de que las mujeres que estudian más tiempo, digamos un diplomado y luego un doctorado, etcétera, o sea, varios años de estudios además continuos, ¿sí? Sus hijos tienden a tener un coeficiente intelectual mayor que el de ellas. Entonces, es muy posible que si vos, por ejemplo, estás continuando tu educación y tienes hijos o has tenido hijos, pues el beneficio no es para vos solamente, el beneficio es para tu comunidad. Algo bien interesante, por ejemplo, que vemos en estudios de paz, es que donde existe mayor, en ciudades, en una ciudad, a ver, nómbrame una ciudad, una zona de Santa Cruz, cualquiera. No entiendo lo que dices. Blanquimín. Plan 3000. Puta, no he entendido. Sí, no he entendido. Esa zona existe, de verdad, ustedes haciendo la burla, ¿no? Ya, cuidado. Una vez ha venido un profe sustituto a mi colegio en la materia de religión. Entonces ha entrado y directo, ni nos ha saludado nada. Siéntese, voy a llamar lista. Dice, saludar, ¿me dejo entender? No ha saludado, entonces siéntese, voy a llamar lista. Ya, que viene Pacheco, ¿no? Y estaba llamando, digamos, Aliaga, presente. Mendoza, otro. O sea, hemos cambiado los nombres ubicados porque el profe no sabía ni quiénes éramos. Pero el punto no era ese, el punto era que el profe no estaba interesado en saber quiénes éramos nosotros. ¿Me dejo entender? Entonces, como que mucho derecho a pasar clases con nosotros no tenías, ni siquiera lo quería conocer. No has llegado, entonces di, a ver, háblame de ustedes. ¿Vos quién eres? Digamos, ¿qué haces? Ahora, excelente, me gusta jugar fútbol, hago tal cosa. ¿Me dejo entender, verdad? Sí. Entonces, lo que sabemos en estudios de paz es que, digamos, en el plan 3000, hay menos cantidad de mujeres profesionales, por lo tanto, hay más inseguridad. Donde existe mayor cantidad de mujeres profesionales, hay más seguridad ciudadana. Y además existe cierto tipo de redes de apoyo en las comunidades donde hay mayor cantidad de mujeres profesionales. Otra de las cosas así bien terribles, bien alucinantes que hemos descubierto es que en zonas donde hay mayor cantidad de mujeres profesionales hay menos animales. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de perros que se quedan en la calle. Sí, estoy hablando.
Entonces, por ejemplo, eso es bien interesante porque en muchas zonas de La Paz, en especial por Villa Fátima, que está, digamos, al norte de La Paz, hay mucho perro abandonado, ¿me dejo entender? Y ese es un signo, o sea, la relación no es lineal, es un signo de que por ese lugar las chicas no estudian. Las verdaderas constructoras de paz, por ahora lo que sabemos, son las mujeres. Las mujeres, no todas las mujeres, por supuesto, no por ser mujer vas a ser buena automáticamente, las mujeres que estudian. Cuando una mujer estudia lleva un beneficio brutal a toda su comunidad. Brutal. Entonces, si vos estás sacrificando para estar conmigo hoy día, mañana también, pues en tu caso lo mínimo que deberían hacer es no sé, pues invitarte a algo, o sea, agasajarte, ¿me dejo entender? Gracias por estudiar, porque así tus hijos vamos a vivir más tiempo, vamos a ser más inteligentes y vamos a querer una comunidad pujante. ¿Qué dices? No sé, pero a mí, yo no soy casado, entonces cada uno con lo que ha escogido. Yo, ¿qué tengo que ver en eso? Nada. Tienes razón, pero se puede cambiar en las generaciones. Lo digo en serio, se puede cambiar. ¿Cómo no? ¿Todo bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Ya, está muy interesante, la neurociencia es alucinante. Entonces te voy a decir que tu negocio es el conocimiento. ¿Estamos bien en eso? Bueno, hay que marketear el conocimiento. Una de las cosas que siempre digo es que, por ejemplo, en la Universidad Salesiana yo he empezado a trabajar con profesores de educación física, de licenciatura en educación física. ¿Debo entender? Muy buenos profesores. La mayoría muy buenos. Otros siguen viviendo. ¿En qué año estabas viviendo vos? 1902 estabas viviendo ahí. Ahora ya estás en qué año? 2019. No, tampoco. Ya has avanzado. O sea, en los años 80 estás vos. Sí, ahí estás. Entonces estás escuchando todavía Michael Jackson, tienes tu Walkman aquí, pero ya hemos avanzado. ¿Sí? Esos profesores, por ejemplo, muchos eran muy buenos y tienen proyectos de tesis muy interesantes, pero no escriben nada. No tienen un blog, no tienen un canal de YouTube, no publican en el Facebook hace 400 años. Entonces, nadie sabe qué cosa. Su producto no lo... Nadie sabe cuán buenos son. Yo no me sé, y hablo bien de ellos donde voy. De hecho, por ejemplo, en Potosí habían dos profesores. Cuando he ido a Potosí en la licenciatura de educación física, uno se llamaba Poldar y otro no me acuerdo qué se llamaba. El Poldar ha hecho su proyecto fútbol base. Interesante, pero nadie sabe. ¿Me dejo entender? El Poldar aparece para felicitarme algunas veces en el Facebook, después nadie sabe qué hace. Nuestro negocio es el negocio del conocimiento. Y lo que estás viendo acá es el mapa de producción del conocimiento, por lo menos el mapa el más actual al cual yo he accedido. Como ya estás viendo acá, los países que están más de color rojos, ¿no ven? O sea, la verdad que el daltónico, de color rojo son los países que más conocimiento producen. Los países en color amarillo, anaranjado, son los países que también producen conocimiento, pero no tanto como los de rojo. Los países en color, ¿cómo se dice? Rojo. Sí. Producimos también conocimiento, pero no en la medida en comparación a otros países. Así es, producimos conocimiento, pero no tanto. El naranja significa una producción de conocimiento superior al de violeta, pero inferior al rojo. Término medio, muy bien. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que parece que en los lugares donde se produce conocimiento se vive mejor. ¿Bien? Australia, no vamos a poner clases de geografía, o sea, vos sabes los países, ¿no ven? Ya, bueno, una vez he ido a dar una charla a la Universidad La Salle, he terminado la charla y viene mi jefa, y mi jefe empieza a hablar de la carrera de educación, no sé qué. Porque en Kenia, dice mi jefa y me mira, ¿dónde está Kenia? Así me ha preguntado directo, en frente del público. En el África. Oh, me ha testeado en frente del público. ¿Me debo entender? Claro, porque soy profesor universitario, debo conocer algunas cosas de cultura general, algunas cosas. ¿Están siguiendo en esto? Entonces, en países como Japón, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, que están al lado, o sea, es al lado,
Sí, a Montevideo en avión directo, no sé en cuánto tiempo se llega, pero yendo por Buenos Aires tiene que ser 3 horas. Si el vuelo es, digamos, 4 o 5 horas, ya que llegar a Montevideo. Chile es al lado nomás, vas a La Paz y ya llegas a Chile. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, los países que se produce más conocimiento parece que se vive mejor. A menos que vos me digas, no, yo quiero irme a vivir a Madagascar, porque he visto la película. O aquí a Guinea Ecuatorial. O a la República Democrática Popular del Congo. Ahí me voy a ir a vivir. Haz con tu vida lo que vos veas por conveniente. Pero eso no cambia el hecho de que en los países donde se produce más conocimiento, las condiciones de vida son más altas. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la época en la cual se produce riqueza a partir de la producción agrícola. Ya no es eso. Tampoco estamos en la época en la cual se produce solamente riqueza a partir de productos y servicios. Estamos en la época de la economía de ¿qué cosa? En la economía de conocimiento, y ese es nuestro negocio. Nuestro negocio es la calidad de vida a partir de la producción de conocimientos. Eso es. Entonces, eso es muy importante que sepamos. Es muy importante que, a ver, por ejemplo, cuando se cuestiona la existencia de colegios o de la educación en un país como Bolivia, cuando se dice, por ejemplo, los bachilleres tienen que aprender cosas técnicas nomás para insertarse al mercado laboral, no saben de lo que están hablando. Tenemos que empezar a hablar nosotros de intentar producir conocimiento para mejorar nuestras condiciones de vida. Ya, atender la clase. No Mira acá, esta es la cantidad de artículos científicos producidos por millón de habitantes. ¿Sí? Entonces, es una medida un poco más, digamos, precisa que la anterior. En la anterior vos tenías una medida global de producción de cosas. De producción de conocimiento, que es nuestro negocio. No estamos hablando acá de producción de soya o lo que en La Paz se produce corrupción, digamos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestro negocio, que es la producción de conocimiento. A eso nos estamos dedicando, a producir conocimiento, no a repetirlo. Cuando te has inscrito al diplomado, te has inscrito con la esperanza de escuchar cosas nuevas, ¿o no? Por supuesto. Entonces, la lógica es básicamente la misma, ¿sí? En los lugares donde vos tienes el color más rojo o más oscuro, se producen mayor cantidad de artículos científicos. Y seguramente los artículos científicos son mucho más rigurosos en su producción y además en su filtraje, digamos. Bolivia produce conocimiento, ¿cómo no? Claro que sí, los bolivianos producimos conocimiento en términos de artículos científicos, pero no tanto como en otros países. Hay que agarrar con pinzas la producción intelectual de Venezuela, de la India y de Arabia y de China. Yo no creo mucho en esas cifras, esa es la verdad. Porque bueno, los árabes y los chinos financian muy bien a universidades británicas muy poderosas. Entonces te quiero contar de que cuando yo vivía en Inglaterra, el presupuesto que manejaba la Facultad de Neurociencias Cognitivas era de alrededor de 37 millones de libras. Una libra en ese tiempo, ahora creo que vale 9 o 10, en ese tiempo valía 12 bolivianos. ¿Alguien puede multiplicar 37 por 12? ¿Me dice cuánto es? 444 millones de bolivianos era el presupuesto anual, muchas gracias, de esa facultad donde yo he estudiado. Y te quiero contar de que en esa universidad fiscal donde trabajo, el presupuesto para investigación es alrededor de 4.000 bolivianos mensuales, que sirven básicamente para que los investigadores viajen. No le vas a decir a la directora, devuélvame mi radiotaxi, es 15 pesos. 4.000 bolivianos versus 444 millones de bolivianos. Las distancias de producción de conocimiento son distancias siderales, abismales, brutales, son distancias brutales. Cuando la gente dice que Bolivia es un país rico, no sabe de lo que está hablando, no tiene la menor idea de lo que está hablando, no sabe. La gente piensa que Bolivia es un país rico porque está en Illimani, en La Paz. Eso es bien interesante. Algunos de mis colegas collas, no, La Paz es una ciudad muy linda porque come salteñas, digamos. No, sería más linda si algunas cadenas de hoteles estarían también en La Paz, como el Marriott. Nuestra matriz de pensamiento sobre el progreso es bien de provincia. Tenemos que cambiar la manera de entender el progreso, porque nuestro negocio es el conocimiento. Y los países que invierten en conocimiento progresan. Entonces, tu actividad
docente está directamente vinculada con el desarrollo de Bolivia. No es una actividad paralela. No es que solamente estás formando estudiantes, los estás impulsando a que desarrollen nuestro país. En la medida en que Bolivia pueda producir más y mejor conocimiento, podemos elevar nuestros estándares de vida. Entonces, por ejemplo, hay un portal que se llama academia.edu. Anota por favor ese portal, no está en la presentación. Se llama academia.edu. ¿Por qué no lo visitas? ¿Quieres que repita? Sí. El portal se llama academia.edu. ¿Una vez más o todo bien? ¿Todo bien? ¿De verdad todo bien? Sí. En otros lugares hemos tenido que repetir 6 veces. Aquí, 2. ¿Puedo repetir una vez más? Para que no haya pues distancias así largas. Ya una vez más, por cierto, ya. Academia.edu. ¿Por qué no visitas ese portal? En algún momento tienes que sentarte y intentar escribir. Visitar. Ve las reglas de publicación, ve en qué área se puede publicar, tómate como unas 2 horas para explorar ese portal, vas a sacar algún tipo de artículo ahí más o menos interesante. De ahí ya podemos clasificar a 100 otros portales, pero el academia.edu a mí me resulta, la verdad, muy amigable. Tenemos que empezar a producir ¿qué cosa? Así es, así es. De hecho, por ejemplo, a Roberto dice muy bien el diplomado, porque en el tercer módulo vas a hacer eso justamente con la señora Guidú, y vas a intentar producir algo. Muy interesante, muy interesante. Por lo menos intentaremos. ¿Estamos bien? Sí. Entonces. ¿El mundo está mejorando o está empeorando? No van a decir, es que depende del... no. No vas a entrar al reino de los cielos y eres tibio. Entonces, el mundo. Levanten la mano a los que dicen que el mundo está empeorando. Es una desgracia total, absoluta, del planeta Tierra. 2, 10. No, pues de verdad puede. No, de verdad levanten la mano, no hay problema. ¿Sí el mundo está empeorando? Horrorosamente. Sí, los demás no saben, no contestan. Adoptar una postura, te van a respetar más por las posturas que adoptas que porque quieras hacerle sentir bien a todo el mundo. Entonces os voy a preguntar, según vos, ¿el mundo está empeorando o no? ¿Quién dice que está empeorando? Ahora más. ¿Quiénes dicen que está mejorando? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Guerra civil? ¿Qué onda? ¿Cómo vas a opinar que el mundo está empeorando si este diplomado te está sirviendo para mejorar? Entonces es un poco disonante, ¿no? Vos eres la evidencia de que el mundo está mejorando. Y ahora vas a ver evidencia científica acerca de que el mundo está mejorando. Una de las razones por las cuales vos piensas que el mundo está empeorando es que solamente ves Unitel o PAT. Y gastas tus megas fregando la paciencia, como dice un colega, fregando la paciencia a la gente por WhatsApp. Mandando memes, cadenas, chistes, eso. Gasta tus megas viendo todo lo que puedes en YouTube de 2 científicos alucinantes que te van a ayudar mucho en varios aspectos de tu vida. Perdón. El primero se llama Steven Pinker. Steven, ¿cómo se escribiría? Steven, así exactamente, pero sin E, ¿no ve? Sí. Steven. ¿Y el apellido? ¿Cómo se deletrearía Pinker? P-I-N-K-E. Pinker, Steven Pinker. Todo lo que puedas sobre Steven Pinker, sus charlas. Tiene una charla TED, pero alucinante. Gasta tus megas viendo videos en el YouTube. O sea, de Pinker, ¿no? No de los bueno, a mi mamá le gusta mucho la samba argentina, pero es la verdad, esta samba argentina, vos te quieres sacar los intestinos con papa frita. Sí, es muy triste, hombre, es demasiado triste, ¿no? Toca eso cuando sea un meteorito, digamos, ya, puta. Samba para olvidar, ¿me has escuchado? Pero qué jodido. Tampoco es, digamos, vos que vas a escuchar pues un reggaetón terrible, ya, toda la razón, el reggaetón es música basura.
Pero es que el otro es demasiado triste, pues hombre, y vamos a un poco acá a demostrar hasta cierto punto que el mundo está mejorando, ¿sí? Y el otro científico se llama Jordan Peterson, o sea, Jordan como la Jessica, solo que es Jordan en este caso, Jordan, y el apellido es Peterson, se escribiría Peterson, Jordan Peterson. Entonces, no quiero hablar como predicador y va a cambiar tu vida, no, pero escuchar, profundizar. Pon al volver a tu casa Steven Pinker, El Mundo Mejorando, eso pon en el YouTube. Una vez que veas, ve con tu familia. Mira, encontrar este video, lo discutiremos o hablaremos sobre él. Steven Pinker, El Mundo Mejorando, ¿me dejo entender? Sí. Y después todo lo que vos quieras sobre Jordan Peterson, exactamente. ¿Todo bien hasta acá? Entonces, pues nada, si has opinado de que el mundo está empeorando, no te vas a enojar de la evidencia que voy a mostrar ahora. Mira, el mundo está mejorando gracias a tu trabajo. Además, esta línea roja representa a la cantidad de personas que no saben leer y escribir, o que hace 200 años no sabían leer y escribir, o sea, personas analfabetas. ¿Están siguiendo en esto? Muy buena onda. Hay mediciones acerca de que el mundo está mejorando desde 200 años, de 150, 50 años, o sea, no son mediciones actuales, ¿sí? Y algo bien interesante es que Peterson coloca, en términos cronológicos, la mejora del mundo en la Revolución Industrial Británica. Parece que cuando ha habido más capitalismo y más libre mercado, el mundo ha mejorado. Entonces, lo que estás viendo acá en verde es que estamos aumentando la cantidad de personas que sí sabemos hacer qué cosa. Leer y escribir. Así es. Por si acaso, en este sitio web vos puedes encontrar mucha información acerca de que el mundo está mejorando, te puede servir para hacer un proyecto, una feria, exponerla, discutir en tu clase. El sitio web se llama ourworldindata.org, visitado. ¿Sí? Y también hay un excelente sitio que se llama humanprogress.org, si quieres lo deletreo, no hay problema, o ya me has entendido, no hay lío. Y también ahí puedes encontrar mucha información acerca de que el mundo está mejorando. ¿Quieren que repita algún sitio? Ya, el primero que se llama ourworldindata.org. ¿Estamos bien? ¿Este de acá? ¿Lo escribo? Claro que sí, puedo hacer, ¿cómo no? ¿No se ve bien? No veo, no. ¿Sí se ve mejor? Sí. En ambos sitios, lo que ocurre es que muchos investigadores del mundo aportan ciertas estadísticas que ellos han obtenido a partir de sus trabajos de investigación. Entonces, son cifras muy interesantes de poder analizarlas y de poder discutirlas y de poder además cuestionarlas, por supuesto. ¿Están siguiendo? Ok. ¿Puedo cambiar la diapositiva? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Sí. Es que están tomando pues apuntes en tecnología que se han inventado los romanos, bueno, los chinos, importados por los romanos, sí. He visto que alguien ha sacado una PIC. ¿Saca una PIC? Listo. Bienvenido al siglo. Muy bien, muy bien. Voy a cambiar la diapositiva. Ya, ¿seguro? Sí. Ya. Entonces, la cantidad de personas que sabemos leer y escribir está aumentando brutalmente en el mundo. Ya, y eso, ¿por qué nos beneficia? Nos beneficia terriblemente porque eso significa de que se están abriendo cada vez más nuevos ámbitos de conocimiento. Porque las personas sabemos leer y escribir, entonces accedemos a mejores razonamientos, accedemos a autores además más actuales que nos desafían. ¿Qué significa eso? Además significa de que si tienes hijos pequeñitos, puede que la carrera que ellos escojan estudiar se esté creando en este momento. Y no existe esa carrera ahora mismo. No va a existir esa carrera ahora mismo. También estamos mejorando en cuanto a acceso a la educación. Hace no más de 40 o 50 años, ¿sí? Menos de 50 millones de personas en el mundo tenían acceso a educación popular, casi ni siquiera a la primaria, o sea, al nidito, digamos.
menos de 50 millones de personas, hace no más de 40 o 50 años. Es más, la cantidad de personas que accedían a un nivel de educación terciario, así como ustedes, o sea, a la universidad, a posgrados, era ínfima. Ahora no. La proyección para 2050 es que más de la mitad de la humanidad va a terminar, ¿qué grado? Secundario. Y más de la mitad de las que van a terminar el secundario van a ser mujeres. ¿Y eso qué significa? Significa de que una gran mayoría de seres humanos vamos a poder acceder a niveles terciarios de educación. La gran mayoría de las mujeres jóvenes van a poder acceder a todos los beneficios que hemos hablado antes de comenzar la exposición propiamente dicha. Se ubican esos beneficios, ¿verdad? Bueno, algo bien interesante además acá es que la cantidad de personas sin educación está disminuyendo. Van a existir, claro que sí, pero está disminuyendo. ¿Y eso qué significa? Significa que cada vez tiene menos vigencia el término es que yo tengo experiencia en la universidad de la vida. Cada vez tiene menos vigencia. Parece que si quieres aportar, hay que estudiar. No solamente tener experiencia. Experiencia no significa repetir 20 años lo mismo. Cada vez más el mercado laboral dirige a las personas que estudian, no a las personas que tienen experiencia. Entonces, alucinante que vos combines experiencia con qué cosa. Con estudios. Totalmente alucinante, brutalmente alucinante. Pero no más solo experiencia, no más a partir de lo empírico. Porque cada vez son más personas las que acceden a niveles terciarios de educación, como vos, por ejemplo. Vos estás en el tope de la élite académicamente hablando y me has opinado de que el mundo está empeorando. ¿Qué también está mejorando en el mundo? Está mejorando la esperanza de vida globalmente. Ese es un punto para mí, como varón, muy interesante. Si yo hubiera nacido en la época del Imperio Incaico, mi esperanza de vida hubiese sido 30 años, 35 años. Y eso es verdad. O sea, vos podrás opinar de que los incas pues vivían en armonía con la naturaleza y lo que vos prefieras, pero su esperanza de vida por lo menos es de 35, 40 años. De hecho, por ejemplo, si yo hubiera nacido en la casta donde los varones éramos educados para hacer chasquis, te ubicas los chasquis, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacían los chasquis? Llevaban información. Sí, eso. Y llevaban información, o sea, mandaban correos electrónicos o algo así. No díganme pues. Buena onda. ¿Cómo llevaban la información? No, caminando no tardaban una eternidad. ¿Cómo? Corriendo, lo más que pueda. Entonces, contame, ¿desde qué edad una persona se entrenaba para hacer chasqui? 8, 9, 10 años, por supuesto que sí. Ahora, los chasquis tenían que, además, no solamente recorrer grandes distancias, lo cual implica dormir como puedas en el campo. Tenían que pelear contra fieras, cruzar ríos, y muchos morían con los ligamentos cruzados, desangrados, los tobillos hinchados, rotos. ¿Me dejan entender? Si hubiera sido chasqui, por ejemplo, ¿sí? ¿A qué edad hubiese alcanzado el tope de mi capacidad física? 22, 23, digamos, ¿me dejo entender? Eso significa de que como las gimnastas rumanas del comienzos de los 90, ya hubiera sido viejo a mis 25, 26 años. ¿Están siguiendo este razonamiento, verdad? Sí. Y no, si hubiera envejecido mal, digamos con rodillas rotas o tobillos rotos, no hubiera podido insertarme en la labor agrícola. Hubiera solamente sobrevivido a partir de que mi familia me mantenga. Hubiera sido viejo a mis 30 años. Por lo tanto, los chicos que tenían en esa época del mundo, por ejemplo, 19, 26, ya eran adultos, ya hacían labor de adulto. Entonces, vos podrás opinar lo que vos prefieras con respecto a los incas. Yo quiero vivir en esta época. En esta época donde vos tienes abundancia de comida, abundancia de servicios, capacidad de poder vivir más tiempo que tus papás. No solamente hasta yo tengo 34 y me he pasado. Y la esperanza de vida globalmente está aumentando en todos los continentes, incluyendo el más pobre, que es el África. Lo más probable que suceda contigo es que vas a vivir más tiempo de los que ha vivido tu papá o tu mamá. Lo más probable es eso. Y lo más probable que suceda es que tus hijos van a vivir más tiempo del que vos estás viviendo. Dios quiere que vivan en mejores condiciones que tú. ¿Quieres eso, no es cierto? ¿O no quieres? Sí, la izquierda no dice nada. Normalmente la izquierda no tiene opinión sobre nada.
La derecha ha dicho, sí, yo quiero que mis hijos vivan mejor que yo. Excelente, pues, por supuesto, ¿cómo no? Pero claro que sí. Pues allá, miren, no, bien envidiosos, no importa. Van a vivir más tiempo en términos estadísticos, claro que sí. ¿Y eso qué significa? Significa de que si elevamos la esperanza de vida, podemos elevar nuestra calidad de vida. Y si elevamos la esperanza de vida, podemos incrementar además nuestro coeficiente intelectual. Hay esperanza para nuestro país a partir de la labor que vos hagas. El mundo está mejorando porque la esperanza de vida está aumentando en términos globales. Ahora, no estamos diciendo que el mundo, cuando sales a la calle, es... ¿has visto los dibujos animados, esos ositos con un arcoíris en su barriga? Los cariñositos. ¿Has visto los cariñositos? Sí. ¿Sí has visto los cariñositos? Sí. ¿Quiénes son los cariñositos? ¿Y ahí los demás no han visto? ¿O no quieren participar? Porque siempre hay alguien, ¿no? Sí, ¿no? Y además están buscando información ahora mismo para darme la contra. Fija. Pero es fija. Sí, es fija. No está mal. Pero primero invertí tu tiempo escuchando la información antes de buscar para darme la contra. No hay problema. Estoy mencionando el sitio y la fuente. No he hecho estos gráficos yo en el avión. ¿Sí? Que aparte en ese avión no se puede hacer mucho porque... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando vuelas en países o sea, un poco más desarrollados, no se siente el vuelo. Te preguntas, ¿hemos despegado? ¿Sí? ¿Por qué no hay vibraciones como en mi país? ¿Por qué no corre la azafata de miedo para amarrarse? Qué raro, no, esa es la verdad, Aquí. Y además, no escuchas lo que el piloto está hablando. ¿Qué ha dicho? No, por ahí hay un gremlin, comienza el ala. No sabes, porque no se entiende. Es horroroso. Entonces, no he hecho en el avión, no he hecho. Eso solamente quería aclarar. Mira, también, aunque no te guste, aunque vos digas, es mentira, no sé qué, voy a denunciar el diplomado del ministerio, la cantidad de personas viviendo en extrema pobreza está disminuyendo. En extrema pobreza. Ahora, lo que yo conozco, por lo menos intento conocer, es que, digamos, hay un tipo de estrato poblacional que se llama clase media, ¿okay? Y es estadísticamente muy difícil que una persona en extrema pobreza pase ¿a dónde? A la clase media. Tendría que sacarse la lotería, etc. Es más factible que una persona de la línea de la pobreza pase a la clase media que una persona que vive en extrema pobreza. ¿Me dejo entender? Entonces aquí estamos hablando de extrema pobreza. No estamos diciendo que cada vez hay más millonarios. Es muy distinto. Pero sí estamos diciendo de que las personas tienen cada vez más oportunidades de irse a la clase media. Mucha gente en La Paz opina que en Santa Cruz hay trabajo y hay oportunidades. Mucha gente quiere venirse a trabajar acá. Algunos tienen mucho miedo porque dicen, no voy a Santa Cruz, voy a tener que empezar de cero. Otros dicen, no, voy a ir a Santa Cruz cuando tengo que escoger el colegio para mis hijos porque primero quieren hacer plata. Pero por lo menos en mi círculo social, digamos, de las personas de mi edad, un poco la visión es hacia Santa Cruz. Hay mucho trabajo que se puede aprovechar. ¿Me dejo entender? Entonces, hasta cierto punto debe ser verdad, ¿no? Y el conductor que me ha traído me dice, mira, si vos pones comida, te haces la plata. Así, lo que sea, no sé si se da tal lo que sea. Pero él habla de su experiencia, me dice, hay un negocio que puede prosperar. Entonces, es posible disminuir qué cosa. No, exactamente, la extrema pobreza. ¿Sí? Ahora, según un economista que se llama Javier Milei, que vive en la Argentina, la cantidad de personas que dejan la extrema pobreza es de 300 personas por minuto del mundo. Busca a Javier Milei en el YouTube y luego confirmar si lo que estoy diciendo es mentira, si me he equivocado, 300 personas por minuto o por hora, no sé. Milei, Javier como Javier y Milei sería M-I-L-E-I. Milei, busca. Es un tipo que se viste muy bien pero anda un poco despeinado, un economista argentino. Él tendrá pues sus fuentes, sus estudios, etc. Vos los puedes cuestionar también. Pero la cantidad de personas pobres en el mundo, extremadamente pobres, está disminuyendo. Ahora acá, por ejemplo, en esta línea amarilla, acá, sí, de Europa de África Central y partes de Europa, parece que ha aumentado por acá, pero no está pues en estos niveles, ¿no? No está en estos niveles.
cada vez hay gente menos pobre del mundo, globalmente hablando. Y vos sabes eso porque si tienes hijos adolescentes, por ejemplo, tus hijos ya te están hablando de que tienen amigos en Uruguay, en Chile, en China, en Estados Unidos, en España. Una de las cosas que más me gusta es escuchar a un divulgador científico que se llama Michio Kaku, que ha estudiado en la Universidad de Harvard, ha estudiado astrofísica. Y él dice de que donde hay internet hay desarrollo. Te invito a que hagas algo después de las clases. ¿Por qué no buscas el mapa global de acceso a internet? Y comprobaremos lo que Michio Kaku afirma, de que donde hay internet hay ¿qué cosa? Desarrollo, hay progreso, así es. Sería el mapa mundial de acceso a internet. Entonces, en los países donde la calidad de vida es más alta, debería haber mejor acceso a internet, ¿no ven? Entonces, el hecho de que en Bolivia el internet sea muy caro y muy lento, significa que hay poco desarrollo, desde ese punto de vista. Esta gráfica me gusta mucho porque confirma la anterior hasta una medición del 2011. ¿Por qué hasta el 2011? Porque lo que yo entiendo del Banco Mundial es que esta tendencia a la bajada de la pobreza, ¿me están entendiendo, verdad? Esta tendencia a la bajada de la extrema pobreza hasta el 2011, ¿sí? Ya es irreversible desde el punto de vista del Banco Mundial. Pero dice, mira, si hubiera estado en 2002 igual está bajando, para 2002 igual está bajando, ¿me dejan entender? Pero igual puede volver a los niveles originales, entonces no sería una tendencia a la rebaja irreversible. ¿Están entendiendo hasta acá? Parece que estadísticamente hasta el 2011 la bajada es tan pronunciada de que va a seguir bajando. Es irreversible desde el punto de vista de los datos que yo estoy mencionando acá. La cantidad de personas que utilizan qué cosa está aumentando en el mundo. Excelente, que utiliza internet, está aumentando. ¿En qué continente estamos nosotros? Aquí. Mira, yo me acuerdo que tenía internet en mi casa y cuando utilizaba el internet la línea de tierra del teléfono estaba ocupada. Y además costaba horrores. No, ahora Viva también me saca muchísima plata, esa es la verdad. Sí, además atiende muy mal a la gente, es una macana. Ahora para allá vas a atender muy bien a mí. No sé, una mina con un jean apretado me recibe en una oficina. Le digo, he cargado 30 bolivianos de crédito, que son 1000 megas. Me he conectado una vez, ¿ya? Digo, tampoco estoy bajando una película HD de X videos, ¿no ves? Y ya tengo crédito. Y me dice, vaya a la oficina. ¿Cuál vaya? O sea, por lo menos diga, pues, buen día, ¿no? Estoy pagando tu salario. Entonces, la atención al cliente es una desgracia. Ahora por ahí digo, no sé cómo será, pero para que te boten, como mi mamá le botaba comida al gato, pasaban a la semana, ¿no? O algo así. Pero parece que donde hay internet, como te contaba, existe más que cosa. Más desarrollo. Y sobre todo, la cantidad de personas que están accediendo a los servicios de internet está aumentando. Eso es bien interesante porque ¿eso qué significa? Significa de que no podemos prohibir a la gente que utilice internet. No se puede prohibir a la gente. O sea, bajo la luz de estos datos, hay que cuestionar el hecho de que en la clase vos digas, ya, no celulares. ¿Me vas a entender? O de, como decía en mi colegio, decomisen. O sea, si vas a decomisar, eso es robo técnicamente hablando. ¿Sí? Entonces yo no puedo decomisar sus celulares. No tienes además es tu propiedad privada, has trabajado por tu celular, ¿no? ¿O dejarías que yo me saque de tu casa tu living y tu tele? ¿Así dejarían? No. ¿Ves? La derecha siempre dice, no, es que hay que nacionalizar, tenemos que implementar. Esa es la verdad. Entonces, mira, si la cantidad de personas que usan internet está aumentando, quizás la educación debería adaptarse a la evidencia y no al revés. Quizás nuestros procesos deberían adaptarse a la evidencia, nuestro pensamiento debería adaptarse a la evidencia. Una de las cosas bien importantes es que hay que empezar a pensar en actualizar la mentalidad, no en actualizar el conocimiento. La mentalidad viene primero, la manera de abordar las cosas viene primero y después va a venir el conocimiento. El conocimiento, estimados participantes, ya es infinito. Es infinito. Una de las cosas más grandes que hemos producido los seres humanos se llama conocimiento, es infinito. Y se va a seguir produciendo quieras o no quieras. Pero entonces, para acceder al conocimiento hay varias maneras. Hay diplomados, hay cursos, se puede acceder al conocimiento. Pero lo primero que hay que actualizar es la mentalidad.
actualizas la mentalidad, entonces vas a recibir mejor el conocimiento. También está aumentando la cantidad de gente que dice que se siente feliz. Del mundo, además. Descarga el reporte mundial de felicidad del 2018. Así, buscar en Google. Reporte mundial de felicidad del 2008. Un PDF medio pesado que por lo menos yo lo tengo con carátula rosada y con letras amarillas. Bien interesante para discutir cómo los latinoamericanos encaramos la felicidad o cómo se mide la felicidad. Yo entiendo que la felicidad, por ejemplo, se mide con autorreportes en buena medida. Estoy dirigiendo 2 proyectos sobre felicidad laboral, unas tesis de maestría en el posgrado en San Andrés. Van a ser seguramente los primeros proyectos que hablen de felicidad laboral en el trabajo, ¿no? Esos términos, clima organizacional, atmósfera. ¿Bienvenido a qué año? 2019. Así es. Me dejo entender lo que quiero decir, ¿verdad? O lo digo directamente. ¿O me han entendido? ¿Sí? O lo digo directamente. Directamente nomás. Ya no se estudia. Ya está. Ya no se estudia. O si se estudia, esa variable debe permitir estudiar variables más grandes, más profundas, más conectadas con la evidencia. Algo bien interesante que sabemos en psicología organizacional es que, por ejemplo, el dinero o la recompensa económica sí es un factor de felicidad organizacional, pero no es el principal factor. ¿Me dejo entender? Un psicólogo, por ejemplo, que apellida Robbins, ha hecho excelentes experimentos con respecto a cómo las personas percibimos el dinero en el trabajo. Y lo que sabemos, por ejemplo, es que en lo que hay que incidir es en la relación que tenemos con el dinero, no en el dinero en sí mismo. Pero no podemos negar, por ejemplo, de que en medidas transversales, en varios grupos además, el dinero es el segundo factor que las personas citan como determinante de su felicidad organizacional. La gente se va a trabajar por plata. Y está bien que haga eso. Lo que pasa es que en ámbitos humanísticos como la educación o la psicología, no se discute de ganar plata. Porque los psicólogos, por ejemplo, por lo menos de mi generación, un poco mayores y un poco menores, seguimos pensando de que la recompensa de nuestro trabajo es la sonrisa del niño o el abrazo del paciente, cosa que no está mal, no está mal. Pero yo la verdad quiero vivir mejor de lo que han vivido mis papás, que estoy en mi derecho, y para eso necesito hacer plata. Entonces tengo que trabajar, y cuando trabaje, dar ¿qué cosa? Mi mejor esfuerzo, ¿sí? Y otra de las cosas que sabemos es que uno de los principales factores que determina la felicidad de las personas en el trabajo es la calidad de ¿qué cosa? De las relaciones, así es, la calidad de las relaciones. Entonces, mañana vamos a tener algún tipo de, no sé si es dinámica o ejercicio intergrupal, donde vamos a explicar eso. También está disminuyendo, pese a que has visto, ¿qué canales? Fíjate, ¿qué más? Yo no veo televisión nacional, la verdad es esa. No veo, porque mi coeficiente intelectual disminuye y se sale de la cara. Sí, no veo. Me informo leyendo un periódico que se llama EduTV, un periódico digital, otro periódico que se llama Página 7, a veces leo La Razón, a veces leo Brújula Digital también, a veces leo Infobae, por supuesto, y otros sitios más, pero así televisión nacional como tal no veo. Excepto cuando en Palenque TV ponen alguna serie de cuando yo era niño, está exagerando, ¿no? Y veo Fox Sports, digamos, que es lo que más. Por eso pago cable, para ver fútbol. Pero mira, por más de que hayas visto Unitel y PAT, la cantidad de conflictos en el mundo está disminuyendo. Vives en un mundo más pacífico, globalmente hablando. Ahora sé qué vas a decir. Es que han matado al vicepresidente del grupo y lo han acribillado públicamente. Claro, pero ocurre lo siguiente. ¿Cuál es más noticia? ¿Los hombres que violan o los hombres que no violamos? Claro, así es. Pinker ha creado un término bien interesante que se llama heurístico del mal. Las personas casi siempre piensan que las malas noticias valen más que las buenas. Eso quiere decir de que las malas noticias venden más que las buenas. ¿Has salido en el periódico por ser un excelente profesor? Probablemente no, porque eso no vende. Digamos, yo soy propietario de La Razón, digamos, en La Paz. Entonces, hago una medición, por ejemplo, de satisfacción de tus estudiantes y digo, este es un excelente profesor. Primera plana, eso no va a ocurrir, ojalá que ocurra en algún momento. Pero Dios no quiera, si te metes con algún estudiante,
quizás en todo lado. ¿Sí? Entonces vos le puedes decir si han acribillado a una persona en la calle, claro, solamente pues con narcos, ¿qué es? O sea, si te metes con narcos, lo natural es que si no les pagas plata te acribillen. ¿A qué te metes con narcos? Esa sería la pregunta. ¿Sí? La cantidad de conflictos en el mundo está disminuyendo. Ha tenido un fuerte aumento cercanos a la Segunda Guerra Mundial, y además entre los años 70 y 80 sí han habido muy fuertes conflictos, en especial interestatales en el mundo, pero paulatinamente la cantidad de conflictos está disminuyendo. De hecho, por ejemplo, hasta donde yo conozco, el promedio de muertes por conflicto interestatal era de 500.000 personas. Ahora hay conflictos interestatales, claro que sí, y la gente muere, por supuesto que sí, pero ahora son en promedio 100.000 personas las que mueren en guerras, no 500.000 personas. ¿Y dónde hay más conflictos interestatales? En el África y en Latinoamérica. Bolivia tiene un promedio de conflictos de 12.000 a 22.000 por año. Somos uno de los países más conflictivos del mundo. ¿Perdón? Claro, también, sí. Somos uno de los países más conflictivos del mundo. Yo diría, entre otras cosas, porque nos rehusamos a introducir evidencia científica en nuestra vida diaria y en nuestro trabajo. No hablamos de evidencia. Los que hablan de cifras y datos son los economistas, ellos hablan de cifras y datos. Por lo menos en mi profesión, los psicólogos hablamos del inconsciente y de la pirámide de Maslow, y de además hablamos de las crisis de identidad. No está mal hablar de eso, pero eso no es lo único de lo cual tenemos que hablar. Por ejemplo, anota por favor lo que voy a decir, ya, o si no lo escribo acá. Lo escribo acá y así anotas. Y así anotas, y no dicto, no quiero dictar, como si fuera en la casa de mi mamá. Ya, entonces. A ver, buscar con este criterio. No, mentira. La estoy escribiendo mal. Mil disculpas. The Spectator Index es un proyecto del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, donde vos encuentras por muchas variables a los países y a las ciudades jerarquizados, por muchas variables. Por ejemplo, busca acá cuáles son los mejores países para ser mujer, por ejemplo. O busca acá cuáles son los mejores países para nacer. Busca acá. Y hay unas jerarquías bien interesantes, ¿no? Y hay unas estadísticas además muy interesantes que no sirven para nada de algún modo, pero es interesante saber, ¿no? Entonces, en La Paz, por ejemplo, hay un conjunto de profesionales, en su mayoría mujeres, que piensan que la religión musulmana es una de las religiones más lindas porque sus mezquitas y porque su cosmovisión. Si entras acá al Spectator Index, Arabia Saudita, Irán, Irak, Pakistán están entre los peores países para ser mujer. Eso es duro, pero hay que saberlo y hay que hablar de eso. Entonces puedes utilizar la información de este sitio para proponer una dinámica para jerarquizar las cosas. Te estaba contando esto porque Bolivia es uno de los países más conflictivos del mundo en términos de conflictos sociales, y aparecemos acá en una cosa que se llama Índice de Construcción de Paz. Islandia en primer lugar, luego tienes Inglaterra, Italia, etc. Italia no, mentira, Suiza, ¡abajo! Sí, somos un país de gente muy conflictiva. A todo el mundo quieres meter juicio. Ponte a pensar en lo siguiente, ya, no es nada personal, te estoy perdiendo la voz. No te vas a enojar, ¿ok? ¿Seguro, pero? Sí. Ya, dije no te vas a enojar. Ya. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué muchas personas quieren estudiar Derecho? ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué hay tanta cantidad de abogados? Ahora que, por ejemplo, que estaba en el avión, sí, para un poco liberar mi tensión, he hablado con la gente que estaba a mi lado. He conocido a un gringo que se llamaba Ben, que dice que está en Bolivia 10 días. ¿Qué será ese gringo? A mi lado estaba un abogado que trabaja en la Procuraduría Nacional del Estado. Me dice, mira, yo tengo que viajar mucho,
estoy en los aviones, así que la verdad no me interesa si se calman, ¿qué me importa? Sé que tengo que tomar el avión, pero la pasas bien en los aviones, me dice, no, puta, entre dos ahí tensos como gatos en mi casa, pero era el abogado. Entonces, te propongo este ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tanto abogado? Sí, pero esa no es la principal razón. La principal razón es porque entre ciudadanos privados no podemos llegar a un acuerdo. Y por lo tanto necesitamos un mediador ante el Estado, o varios mediadores ante el Estado. Entonces, cuando nos han propuesto ese razonamiento en mi maestría, nos han propuesto también el siguiente razonamiento. Nos han dicho, en países donde se privilegia la ciencia y no la legislación, esos países tienden a ser más pacíficos. Y eso es bien interesante, porque, digamos, vos quieres que los varones tratemos mejor a las mujeres. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres que los varones seamos además en una relación de pareja fieles o no quieres? Si ves que la izquierda no, ¿se dan cuenta? O sea, no es por joder, no es por joder. Allá no habla, no dice nada, no es por joder. ¿Todo bien hasta acá? Ya. Y quieres, digamos, que los varones, una vez que nos comprometamos con una mujer, podamos proveer y proteger por nuestras familias. Sí, ¿no es cierto? Entonces, una excelente pregunta es: ¿cómo conseguimos eso? Traemos a una feminista que va a tener su cabello aquí lila, que va a empezar a decir que cualquier varón es violento, o quizás recurrimos a evidencia científica en el sentido de que mientras más el varón esté educado en la ciencia, tiende a ser un poco más pacífico y leal. Una de las cosas que hemos descubierto en Estados Unidos en neuroeducación, no en pedagogías, no existe en neuroeducación, es que cuando los varones aprendemos valores es porque antes hemos tenido una gran base de curiosidad científica. Y algo bien interesante es entonces vincular la generación de valores con educación ¿en qué cosa? En ciencias, en ciencias. Introducir a los varones a la curiosidad científica. Parece que así podemos tener varones un poco más pacíficos. Los países que más invierten en ciencia tienden a ser los países de un mayor desarrollo. Y podemos terminar con esto. Sí, estas gráficas, todas estas gráficas, están en un libro que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, de Steven Spielberg. Ha muerto una válvula de mi corazón. Ha reventado. No es Spielberg. Él hace películas. Este es, ¿qué se llama? Pink. Este sí es científico. Ahí. En ese libro que se llama, ¿qué cosa? Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. ¿Quieres que repita el título del libro? ¿Todo bien? Ok. Entonces, mira. Parece, según ese libro, estoy citando la fuente, ¿no? De que la cantidad de violencia contra quiénes. Contra esposas y contra quiénes. Y contra novios. La intensidad de violencia está aumentando o disminuyendo. Está disminuyendo. Al igual que los asaltos sexuales y las violaciones. Aunque, bueno, de acá a acá claro, hay una disminución, ¿no es cierto? Pero acá parece que tienes algún tipo de continuidad, incluso algún pico donde ha aumentado. La tendencia es hacia la disminución. Entonces, los varones, ya termino, me faltan dos más. Los varones han recibido educación en algún tipo de conocimiento científico desde que han sido niños, difícilmente van a atacar a las mujeres. Parece que la respuesta está en la educación científica. Entonces, una excelente psicóloga en los Estados Unidos ha creado un término muy importante que se llama actitud científica. Entonces tú te has preguntado, ya bueno, tenemos evidencia de que invirtiendo o conociendo en ciencia la gente tiende a ser más pacífica. ¿Me dejo entender? ¿Cómo aplicamos eso? Pues con un término que se llama actitud científica. No tienes que ser un científico absolutamente conocido y que ha publicado en todos los journals habidos y por haber. No, pero sí tienes que tener actitud científica, la capacidad de ser curioso con el mundo. Si eres curioso con el mundo, eso significa que cuando eres niño deben permitirte que te muevas. La curiosidad, bueno, el movimiento, diría Piaget, el movimiento es la base de la inteligencia. La actitud científica es lo que hay que educar. Y después ya si quieres educas en ciencias, claro que sí. Después, a pesar de lo que podamos pensar, la cantidad de
bromas sexistas o bromas racistas o bromas homofóbicas, parece que en el mundo, un poco más o menos, si consideras de acá o de acá, el punto de inicio, está disminuyendo. Entonces, eso es interesante porque cuando los homosexuales, por ejemplo, dicen que les falta algún derecho, hay que preguntarles, hombre, ¿qué derecho te falta? ¿No? ¿Acaso la Constitución dice que yo como heterosexual tengo más derechos que vos? Creo que no dice, ¿no? O sea, creo que los derechos me dan en función de si he nacido en un país o no, ya está. ¿Sí? Entonces una cosa es el lobby gay, otra cosa es que el mundo se está volviendo cada vez un lugar un poquito más tolerante, un poco más tolerante. ¿Sí? Y para terminar, la cantidad de violaciones reales, digamos, la cantidad de ¿qué más? De homicidios, pues es más o menos alta, claro, pero a comparación, digamos, hace 40 años atrás, es un poco más baja. Dos cosas podemos comentar antes de irnos al break. Lo primero, ¿ubicas que hay gente que piensa que los juegos de video ocasionan violencia? ¿Sí? No saben de lo que están hablando. No. En los años 80, en los Estados Unidos, es donde ha empezado la industria de videojuegos realmente a repuntar, porque ya había en los años 70, ¿me dejan entender? Juegos de video full, terriblemente producidos en los años 80 en los Estados Unidos, y es la década de los años 80 en los Estados Unidos donde más se disminuye la violencia. No existe relación. Ya, de hecho, ha salido un estudio publicado en este año, en julio de este año, que ha intentado otra vez encontrar relación entre juegos de video y qué cosa. No la ha encontrado. No existe esa relación. Me gusta mucho que la gente critica los juegos de video sin siquiera haber jugado Candy Crush. No saben qué es eso. No han manejado nunca un Nintendo, un Atari, ni de los actuales, digamos, un Game Boy, digamos, un Nintendo 64. O sea, no tienen la menor idea, pero critican. La tecnología es un medio neutral. ¿Depende de qué? Del uso que le des. Y si exploras, por ejemplo, el Google Store, donde te bajas aplicaciones, vas a encontrar excelentes aplicaciones para la educación, excelentes aplicaciones para el razonamiento lógico. Alucinante. O sea, es cuestión de buscar, no somos como decir, apaga tu celular, no juegues Candy Crush, no es una cuestión de eso. ¿Todo bien hasta acá? Muy buena onda. Y además, y con esto además podemos terminar. Hemos mencionado que no hay relación directa entre videojuegos y violencia. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Buena onda. Pero podemos terminar también con esto. Una de las más interesantes aplicaciones en neuroeducación que se ha dado en el mundo se llama el proyecto del tercer profesor de la Universidad de Oxford. Así se llama el proyecto del tercer profesor. The Third Professor Project se llama. Donde hay intervenciones bien interesantes. Te voy a contar dos a la rápida. ¿Okay? La primera, con base en cierto tipo de evidencia, muchos académicos en Inglaterra opinan de que transmitir contenidos no es tan importante. O sea, es importante, pero no es tan importante. Entonces tú dices, ¿y la escuela para qué serviría? Para generar intereses, no para generar aprendizajes. Parece que la generación de interés tiene un efecto muy grande en la motivación intrínseca del que está estudiando. El interés, no el contenido específico del aprendizaje. O sea, la capacidad de admirarte y de seguir aprendiendo. No necesariamente de repetir lo que el profe te ha enseñado en la clase. Entonces, eso de alguna manera nosotros es real. Por ejemplo, ustedes, ¿qué figura ustedes hubieran querido imitar cuando estaban estudiando? Fija, pueden mencionar a más de uno, porque esa figura les ha generado intereses. Tal vez no se acuerdan de lo que les ha enseñado realmente, pero se acuerdan de que esa figura les ha impulsado a que sean más curiosos, a que sean mejores profesionales. Desde el punto de vista de Oxford, que es una de las mejores universidades además del mundo, el aprendizaje no es tan importante como la generación de intereses en las personas. ¿Me dejo entender hasta acá? Y otra aplicación que ellos tienen, y con eso podemos terminar, es que parece que el diálogo entre estudiantes mayores y menores propicia mucho la convivencia pacífica en el colegio. Entonces, por ejemplo, fija, debe haber algún graduado exitoso del Don Bosco afuera de él, o sea que ya ha terminado, ¿o no hay? ¿Sí? ¿Quién, por ejemplo? Podemos obtener registros de esa persona, ¿verdad? Que ha estudiado acá y ahora está haciendo grandes cosas afuera del colegio. ¿Me dejo entender?
Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con esa persona? Hay que traerla acá. ¿Y que les hable a quiénes? A los más jóvenes en especial. Y que sobre todo, aparte de hablarles, juegue con ellos. ¿Me dejo entender? No solamente una conferencia como esta. Los haces reunir en unos sillones y el chico habla y los demás le preguntan. O la chica, digamos. ¿Me están siguiendo en esto? Entonces, por ejemplo, y con eso sí vamos a terminar. En mi colegio había un salón bien lindo. Yo soy de la Merinst. Un salón que se llamaba el Salón de las Banderas, donde vos tenías todas las banderas de todos los países, muy lindo, muy bien encerado, muy bien cuidado, y además tenías las fotografías de todas las personas que habían salido de la Merinst y que habían hecho cosas muy interesantes por Bolivia. ¿Estás siguiendo? Y he encontrado fotografías de 2 presidentes que habían estudiado en mi colegio. Eso te inspira. ¿Están siguiendo? Te dice, ¿sabes qué? La vara está alta, pero vos lo puedes lograr. Y te dice, seguí adelante, estás saliendo de un colegio que ha generado ese tipo de ciudadanos. ¿No entendieron este acá? Hasta que, por supuesto, el colegio ha cambiado de administración. No lo han vendido, ha cambiado de administración. Y el Salón de las Banderas lo han convertido en un taller de reparación de tambores. A sugerencia de la Asociación de Exalumnos del colegio y a sugerencia de los administradores del colegio. Entonces, en lugar de que los chicos de mi colegio vayan y se inspiren en ese salón, vean a 2 expresidentes, no sé cuántos ministros que han salido del colegio, que ellos digan, yo quiero ser como ellos, porque para los varones el ejemplo es muy importante. Ahora reparas tambores. No está mal, vos dirás, es que la banda es... No, es que el proyecto de vida es más importante que la banda, para mí. Entonces, les he reclamado a los de la Asociación de Profesionales de Exalumnos de mi colegio, y nos hemos peleado tanto que me han prohibido participar en los campeonatos de fútbol de mi colegio. No puedo, hasta que la directiva termine pues su gestión. Pero no solamente yo, ¿sabes quiénes me han apoyado? Las chicas que son mamás. Porque ellas están aprendiendo de que un varón criado con buen ejemplo vale por 1000. Se han ubicado bien, una vez que les he explicado, me han apoyado. A veces en el Facebook unos comentarios terribles, ¿no? Pero hombre, no, tampoco tengo tiempo para jugar fútbol, o sea, no me afecta mucho en términos de tiempo, ¿me dejo entender? No hay mucho problema en eso. El problema es la lógica del progreso, ese es el problema. Cómo la gente configura cómo puede progresar, ese es el problema. O progresamos arreglando tambores porque hay mucha gente que ha tocado en la banda y necesita un lugar para arreglar el tambor, o progresamos diciéndoles a los chicos de la Merinst, vos puedes hacerlo mejor que yo y mereces una oportunidad mejor de la que yo he tenido. Depende de lo que vos piensas. ¿Me dejo entender? Bueno, entonces se recupera la voz, si no, mañana no más. Sí, esto es más interesante. ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ya. 15 minutos. Ya, 15 minutos.